Una con un hombre pensando que hoy era el día en que llegarían los nuevos reclutas a la base ARC. Uno de esos reclutas, por supuesto, era nuestro protagonista. En ese momento, se muestra el pasado. Lean, un niño de 10 años, se presentaba. Lo que llamaba la atención era que, a pesar de su corta edad, era el líder de una pandilla de huérfanos de guerra. Un anciano, que parecía estar a cargo de reclutar jóvenes prometedores, le decía que no se preocupara. Le aseguraba que no lo estaban enviando a una prisión y le preguntaba si alguna vez había oído hablar de un lugar llamado ARC. Lean, tan astuto como siempre, preguntaba si ARC era la instalación de desarrollo de psíquicos. El anciano, impresionado por la sagacidad del niño, lo confirmaba, pero añadía que Lean no sería un psíquico común. Le decía que, con su habilidad, podría incluso convertirse en el salvador de la humanidad. Además, vivir en ARC significaría que nunca más pasaría hambre ni dormiría en la calle. Sin embargo, Lean fruncía el ceño, mostrando su madurez. Preguntaba si él sería el único en tener comida y una vida mejor o si eso también incluiría a sus hermanos menores. Si no, él rechazaba ir a ARC. Decía que, si querían llevarlo, debían asumir responsabilidades con sus hermanos, ofreciéndoles comida, ropa, vivienda y educación. El anciano se daba cuenta de que Lean no era un niño común y aceptaba sus condiciones. Sin embargo, dejaba claro que eso solo sería posible si él permanecía en ARC y se convertía en un gran psíquico. Así, el acuerdo quedaba sellado. Más tarde, Lean llegaba a la base ARC. Recordaba las palabras del anciano y pensaba que, aunque no tenía habilidades psíquicas de alto nivel, debía hacer lo necesario para sobrevivir. Después de todo, sus hermanos dependían de él. Al poco tiempo de llegar, escuchaba gritos. En el centro de un grupo de niños, un chico estaba siendo golpeado por otro. El agresor se burlaba del niño de cabello rizado, llamándolo débil y diciendo que, por culpa de gente como él, los reclutas eran subestimados. La multitud intentaba argumentar, preguntando qué había hecho el agresor de tan grandioso. Él se giraba hacia todos, llamándolos idiotas, y mostraba su poder moviendo piedras con su telequinesis. Los otros niños se asustaban, mientras él reía, diciendo que era diferente a los demás. Afirmaba que, si dejaba al niño herido, lo enviarían de regreso a casa, pero prefería asegurarse de que no sobreviviera ni un día allí. Cuando estaba a punto de lanzar las piedras, Lean intervenía, deteniendo los proyectiles con una mano. Comentaba que las piedras eran lentas y que el chico debería haber usado la mano para lanzarlas. El agresor, sorprendido, le preguntaba quién era. Lean, con un tono provocador, respondía: soy tu profesor de etiqueta. La multitud animaba la pelea, pero, antes de que escalara, un hombre entraba en la escena, gritando a todos. Su presencia era intimidante, y los niños se quedaban paralizados. Ordenaba a los dos peleadores que lo acompañaran y les pedía sus nombres. El niño se presentaba como Del Simon, mientras que el otro chico decía llamarse Lean. El instructor, Ion Red, analizaba la situación. Primero, reprendía a Del Simon por su telequinesis básica y le daba un puñetazo en el estómago, afirmando que no debía sentirse orgulloso por una habilidad tan mediocre. Luego, se dirigía a Lean. Elogiaba su decisión de ayudar a los débiles, pero lo advertía con otro golpe: si no tenía habilidades comparables a las de Simon, era incluso peor que basura. Ion explicaba que, en 3 semanas, tendrían que manifestar habilidades psíquicas o serían expulsados de la academia. Se presentaba oficialmente como el instructor encargado de transformarlos de subhumanos en guerreros psíquicos capaces de luchar contra dragones. El entrenamiento comenzaría de inmediato. El primer ejercicio consistía en correr alrededor del campo de entrenamiento hasta nueva orden. Ion advertía que quienes se rindieran serían expulsados. Lean corría con facilidad, mientras muchos ya vomitaban o se desmayaban por el esfuerzo. Cuando el chico de cabello rizado estaba a punto de rendirse, Lean lo ayudaba, cargándolo mientras continuaba la carrera. Al final del día, de 73 reclutas, solo quedaban 40. Ion les advertía que el entrenamiento real comenzaría al día siguiente. Estaban a punto de enfrentarse a un verdadero infierno. A las 5
5 de la mañana del día siguiente, la rutina comenzaba con otra agotadora carrera. El entrenamiento en ARC apenas estaba comenzando. Los reclutas iban al desayuno a las 9 de la mañana y luego iniciaban las clases matutinas. El profesor explicaba que la energía psíquica debía entenderse como algo interno, creado a partir de la mente o del corazón. Leanne, concentrado, intentaba aprender todo lo posible para despertar sus habilidades. Alrededor de las 12:30 llegaba la hora del almuerzo. Leanne se sentaba junto a Kuro, invitándolo a comer con él. Kuro era el chico al que había ayudado anteriormente y también su primer amigo en la academia. Durante la comida, un chico pasó con el ceño fruncido, mirando fijamente a Leanne. Kuro comentó que ese era del Simon, un recluta que, según los rumores, había recibido una educación especial para estudiantes talentosos en el Reino Unido. Por eso, Simon ya dominaba habilidades psíquicas de manera impresionante. Leanne, frustrado, admitió que eso lo irritaba, pero sabía que no podía hacer nada al respecto. Solo esperaba que, dentro de las 3 semanas de entrenamiento, pudiera despertar su propia telequinesis. En este punto, surge una duda para los espectadores: ¿del Simon tiene algún secreto o no? Dejen sus opiniones en los comentarios. Mientras Leanne luchaba por aprender telequinesis, descubrió que Kuro ya era capaz de usarla. Esto lo sorprendió y lo hizo sentirse aún más determinado. Después del almuerzo, los reclutas pasaban por las clases prácticas en la tarde, seguidas de combate, carrera nocturna, cena, baño, mantenimiento de los dormitorios y, finalmente, la llamada para dormir a las 10 de la noche. Aunque todos apagaban las luces, Leanne no lograba conciliar el sueño. Ahora tenía acceso a una vida mucho mejor que antes, con comida, baño y un cobertor, pero el peso de la responsabilidad por sus hermanos seguía manteniéndolo despierto. 2 semanas pasaron. Muchos reclutas ya podían mover pequeños objetos con telequinesis, pero Leanne no había logrado ningún progreso. Empezaba a cuestionar qué estaba haciendo en la academia. Ninguno de sus intentos funcionaba y se sentía perdido. Recordaba haberle preguntado a Kuro sobre métodos para aprender telequinesis, pero Kuro no conocía ningún truco. Le quedaba solo una persona a quien pedir ayuda: del Simon. Leanne tragó su orgullo y se acercó a Simon. Este, al ver a Leanne, sonrió con sarcasmo, preguntándole cuál era el motivo. Leanne, decidido, le pidió que le enseñara un método para aprender telequinesis. Simon, con su típica expresión arrogante, respondió con desdén, sugiriendo que Leanne había sido maleducado por su país. Pero Leanne se arrodilló e imploró: por favor, enséñame un método para usar la telequinesis. Simon cerró los ojos y le pidió un lápiz, afirmando que le enseñaría su método, pero advirtió que Leanne no debía quejarse después. Sin previo aviso, Simon avanzó y clavó el lápiz en el pecho de Leanne. Leanne permaneció quieto, confundido, sin entender nada de lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, helicópteros sobrevolaban el cielo, y un instructor observaba, pensando que hoy era el día de la inscripción. De repente, apareció un hombre calvo llamando al sargento Red. Apenas entró en la sala, comenzó a quejarse: aquí no se fuma, pero Red, impaciente, respondió: tú entraste aquí, así que lárgate. El calvo se sentó diciendo que podían ir juntos y le preguntó qué pensaba de los nuevos reclutas. Red respondió con desprecio: como siempre, todos son idiotas. A lo sumo, 2 de ellos tal vez sean útiles en el campo de batalla. A pesar de su personalidad grosera, Red admitió que del Simon no era tan malo como parecía. Destacó que Simon estaba en un nivel superior al del primer año y que quizás podría ser el genio de esa instalación, siendo un psíquico entrenado por la realeza de Inglaterra. Cuando el tema cambió a otro recluta, Red comentó: tiene un sentido de la lealtad y una fortaleza mental mayores que cualquier otro, pero ARC necesita superhumanos, no personas comunes. Si no es capaz de usar una habilidad psíquica, no hay lugar para él aquí. El calvo, curioso, preguntó el nombre del chico. Como estaba tardando, bromeó diciendo que escuchó a los niños llamarlo con un apodo, algo como hijo de perra. Llegó entonces el momento más esperado. Todos estaban reunidos, y el instructor comenzó su discurso: hoy serán enviados al primer año, pero esto está restringido únicamente a aquellos que estén listos para convertirse en psíquicos. La habilidad básica necesaria es la manifestación externa, que puede identificarse por la luz en sus ojos. Incluso si no pueden usar la psicocinesis, el mínimo necesario es la luz en los ojos. El instructor señaló: aquellos que sean capaces de realizar la manifestación externa, formen una fila frente al técnico. Los que no puedan, diríjanse a los agentes en los helicópteros. Están listos para llevarlos de regreso a casa. Leanne miró a un lado y vio al viejo de antes. Algo diferente llamó su atención. Parecía que el hombre se había teñido el cabello, pues antes estaba
completamente blanco. Reconoció que se trataba del mayor Kang. Kang, inmóvil en el mismo lugar, observaba la escena. Mientras los niños se dividían entre las filas, algunos felices por quedarse y otros llorando porque debían irse, él permanecía inalterable. Leon recordaba el método del lápiz. Después de recibir ese golpe, estaba en el suelo preguntándose si esa era la solución o si Del Simon solo estaba jugando con él. Del Simon le explicó que no había clavado el lápiz demasiado profundo, pero que así sería más fácil para él concentrarse y sentir la energía, ya que ahora esa herida sería un canal psíquico. Simon le sugirió pensar en ello como extraer la energía psíquica a través de su herida. Cuando Simon se fue, Leon pensó que entonces sabía dónde estaba su núcleo. Desde ese día, sintió que algo comenzaba a despertarse, pero seguía preguntándose qué debía hacer para liberar esa energía. En ese momento, el instructor gritó, señalando que solo faltaba Leon para decidir en qué lado estaría. Leon estaba allí, en medio, pensando, tengo que lograrlo. No puedo volver a casa con las manos vacías. Por mis hermanos. El instructor, ya irritado, gritó aún más fuerte al ver que no se movía. Sus ojos brillaban de frustración cuando finalmente se acercó y le dijo, un soldado siempre debe obedecer las órdenes de sus superiores. Leon lanzó su mano hacia atrás, dudando. Pensaba que debía hacer algo, cuando notó una pluma en el bolsillo de la manga de su camisa. Antes de que pudiera reaccionar, el instructor le dio un golpe justo en la cara. Sin embargo, antes de ser alcanzado, Leon logró deslizar su mano por la camisa y tomar la pluma. ¿La razón? Si el canal no era lo suficientemente grande, él lo haría más amplio. Y así, Leon clavó la pluma en su pecho. El hombre, furioso, lo agarró por la camisa y le preguntó qué demonios estaba haciendo. Leon, llorando, mostró que sus ojos finalmente habían despertado. Estaba usando su poder psíquico. El instructor lo arrojó al suelo, burlándose, nunca he visto a alguien tan inútil como tú, pero al menos, felicidades, pasaste la prueba. Después de eso, Leon pensó para sí mismo, finalmente estoy de pie en la línea de partida. En ese momento, su amigo Kuro llegó preguntando si estaba bien. El calvo lanzó algo hacia Leon y dijo, esto es un símbolo de éxito. Este reloj es uno de los más recientes logros tecnológicos de ARK. Es un dispositivo en forma de brazalete. Tan pronto como Leon se lo puso, apareció una pantalla del sistema verificando al usuario. El mensaje decía, soldado Leon en entrenamiento verificado. Leon, impresionado, exclamó, esto es increíble. Mientras tanto, el calvo comentó orgulloso, este es el mejor trabajo de mi vida. Poco después, el sargento Red comenzó a gritar, la asignación de grupo se completará pronto. Todos deben unirse a su grupo según la lista. Explicó que los niveles de ARK estaban divididos en clases, de la A a la D, según la habilidad demostrada durante las 3 semanas de entrenamiento. Red también destacó que era posible ser promovido a una clase superior si eran lo suficientemente habilidosos. Después de anunciar los nombres, felicitó a los 25 chicos restantes y dijo, sé que pensaron que soy un hijo de perra hasta ahora, pero están equivocados. No soy solo un hijo de perra, soy un gran hijo de perra. Red prosiguió con la división. Clase A, 1 persona. Clase B, 4 personas, incluido nuestro amigo Leon. Clase C, 5 personas. Clase D, 15 personas. Leon pensó que no le importaría esa clasificación. Estaba seguro de que ascendería hasta la clase A. Red anunció que todos conocerían al instructor Wei Sen. Cuando el hombre gigante apareció, los chicos quedaron impactados. Era aún más aterrador que el propio sargento Red. Sin embargo, Wei Sen se mostró amable. Se presentó como el instructor de arte armamentista, diciendo, este será un año difícil, pero espero contar con su cooperación. La diferencia en el comportamiento de Wei Sen sorprendió a todos. Leon comentó a Kuro, no te preocupes, pronto también estaré en la cima. Wei Sen llamó al grupo a la academia. Allí demostró técnicas con su bastón y explicó, probablemente se pregunten por qué aprendemos sobre cuchillas y lanzas para luchar contra dragones. La razón está en el equipo psíquico que utilizaremos. No existe una sustancia en la Tierra capaz de manipular energía psíquica, pero la piel y los huesos de los dragones sí pueden. Las armas hechas con estos materiales causan un daño enorme a ellos. Leon preguntó cómo cazaban dragones antes de tener esas armas. Wei Sen explicó, al principio, era solo combate cuerpo a cuerpo. Un solo dragón podía matar a cientos de Seekers. Aunque algunos Seekers atacaban desde la distancia, el golpe final para matar a un dragón tenía que ser con un arma de corto alcance. Esta arma se usaba para golpear el punto vital y liberar energía psíquica dentro del dragón. Los soldados Seekers que asumían este papel se llamaban atacantes. La explicación dejó a todos fascinados con la tarea. Wei Sen anunció que era hora de que cada uno encontrara el arma adecuada para sí mismo. Leon eligió un bastón similar al que usaba Wei Sen, pero en versión miniatura. Entonces le preguntó si le había gustado. Leon respondió que sí, porque el viento que sintió al blandir esa arma fue increíble. Wei Sen pensó para sí mismo, el juicio y la fuerza que demostró enfrentando al sargento Red no son comunes. Este chico
ciertamente ya ha vivido situaciones extremas. Luego les dijo que se llevaran bien desde ese día, porque iba a hacer todo lo posible para ayudar a Leanne a fortalecerse como él, lo que dejó al chico emocionado por esforzarse al máximo. Después de 2 semanas de entrenamiento, Leanne estaba luchando contra José. Le decía que se rindiera mientras sonreía y avanzaba con un golpe, pero Leanne, tras esquivar, contraatacó con fuerza con su lanza, derribando a José al suelo y quitándole las armas de las manos. Era el segundo año del primer año, y tras la victoria sobre el presidente de la clase, José, finalmente había ganado un duelo de armas contra todos los estudiantes de la clase. De todos estrecharon sus manos porque había aprendido una valiosa lección. José dijo que, como ya sabía, sería promovido a la clase C la próxima semana, y el puesto de presidente de la clase D quedaría vacante. Por eso, pensaba que Leanne debería ser el próximo presidente de la clase, ya que todos los demás chicos lo habían apoyado en esto, discutiéndolo previamente. Leanne agradeció el apoyo de todos, pensando que, si se convertía en presidente de la clase, estaría un paso más cerca de ser promovido. Después de un tiempo, apareció el sargento Red, furioso, diciendo que eso no podía pasar. Antes de volver a esa escena, mostraban a los musculosos hablando sobre el sargento Red, diciendo que su temperamento no era ninguna broma. En ese momento, alguien llegó corriendo y gritó que lo peor estaba sucediendo. El sargento Red estaba luchando contra un chico de primer año. Todos estaban ahí, y Leanne, con su lanza, estaba preparado. Red encendió su tabaco mientras la gente de la academia gritaba: «Buena suerte, recluta, dale una paliza». El sargento miró a la multitud y, mientras tanto, Leanne, con sangre en los ojos, preguntaba si el único que quería convertirse en líder era él, y si realmente querían dejar la clase D en manos de un chico que ni siquiera podía usar la psicoquinesis correctamente. Mostraban que antes, todos estaban en fila, y Leanne, suspirando, se preguntaba por qué esos tipos confiaban tanto en él. Por eso, Red rompió una escoba y lanzó el palo hacia Leanne, diciendo que nadie era rival para él y sus artes marciales, y que debía demostrar sus habilidades en una pelea mano a mano. El sargento, entonces, sonrió y dijo que no estaba preocupado por la lanza de un simple novato. Lanzó su camisa al suelo y afirmó que la pelea comenzaría sin problemas. No necesitaba ningún arma para enfrentarse a un niño como él. Explicó que las reglas eran simples: si Leanne lograba herir cualquier parte de su cuerpo, la victoria sería suya. Leanne preguntó qué pasaría si perdía, y el sargento respondió que solo tendría que admitir su derrota. Red estaba seguro, diciendo que no tenía posibilidades de perder una batalla como esa. Giraba su lanza mientras los estudiantes de niveles superiores se preguntaban si realmente iba a luchar contra el instructor. Simon llegó a la ventana para observar y comentó que aquel chico había perdido completamente la cabeza. Mientras Leanne avanzaba con su lanza, Red lo esquivó solo con los puños y lo lanzó lejos. En su memoria, Leanne intentó atacar desde arriba, pero el sargento logró defenderse y lo agarró por la camisa, dándole un rodillazo en el estómago. Cuando intentó aplastarlo, Leanne logró saltar hacia un lado para esquivar. Se levantó pensando que el sargento realmente había intentado apuñalarlo. Red comentó que los dragones y sus subordinados mandaban a cualquiera a la muerte sin perder tiempo, así que no iba a contenerse solo porque Leanne era débil. Leanne estaba sorprendido, y el sargento le preguntó si solo peleaba con palabras, desafiándolo a enfrentarse de verdad. El sargento se lanzó sobre él, agarrándolo por la camiseta y lanzándolo al otro lado. Leanne cayó al suelo y se levantó con dolor de cabeza, pero el sargento notó que estaba sangrando y reflexionó. Los niños gritaban: «Vamos, Leanne, rompe la nariz de ese sargento». Mientras Leanne cargaba ferozmente con su lanza, el sargento pensó que necesitaba observar más atentamente sus movimientos. En el momento en que Red lo miró, Leanne ya estaba detrás de él, intentando evadir la lanza. Sin embargo, el sargento contraatacó desde arriba. Se dio cuenta de la estrategia: Leanne estaba utilizando fuerza centrífuga y aceleración en sus ataques. Entonces entendió por qué aquel grandulón tenía cierta estima por un chico como él. Leanne giraba sobre sus pies y atacaba desde lo alto. Cuando descendió, hubo un gran impacto, pero el sargento enfrentó el golpe directamente hasta que la lanza de Leanne se rompió. Red tomó la lanza, agarró a Leanne por el cuello y lo levantó, preguntándole si debía terminar todo allí. El sargento, furioso, utilizó un fuego abrasador que quemaba la garganta de Leanne. Los otros niños pensaban que aquello era exagerado, pero el sargento estaba serio, diciendo que si Leanne no se rendía, moriría en esta pelea. Aunque llorando, Leanne gritó que no se rendiría, ni siquiera si significaba morir. Wei, el grandote, llamó al sargento Red y le dijo que estaba yendo demasiado lejos, mientras corría hacia ellos. Red lanzó a Leanne hacia un lado porque este no se rindió hasta el final y terminó desmayándose. Wei, preguntándole si Leanne no estaba harto de los métodos de Ark,
escuchó todo el alboroto, lo que enfureció aún más al sargento. Red gritó para que todos se callaran y admitió que, al no haber logrado que Leanne se rindiera, este ganó la batalla. Por haber superado esa dificultad solo, había demostrado sus habilidades. Tras finalizar el tratamiento, el sargento propuso promover a Leanne a la clase B. En otra parte de la instalación, una mujer estaba sorprendida por lo que dijo sobre la clase B, y el sargento confirmó que, efectivamente, pondría a Leanne en la lista de promociones. Según él, Leanne no tendría ninguna dificultad, ya que su potencial psíquico era lo único que lo detenía. La mujer comentó que los superiores priorizaban el potencial psíquico, pero para Red, esos cabezas huecas estaban completamente equivocados. Según él, lo que se necesitaba para cazar dragones no era magia ni habilidades psíquicas, sino una mente fuerte capaz de golpear puntos vitales incluso en situaciones de miedo extremo. En ese sentido, Leanne tenía el potencial para ser el mejor atacante. Para Red, sería una pena abandonar a una joya tan talentosa solo porque su crecimiento psíquico era lento. La mujer quedó sorprendida, pues nunca antes había escuchado al sargento Red elogiar a alguien. Le preguntó si no odiaba a Leanne debido a aquella primera prueba, pero Red respondió que, en realidad, le agradaba. Ella lo provocó diciendo, o sea, eres un sádico, ¿verdad, sargento? Pasaron 7 días. La misma mujer preguntaba si el grandote Wei iba a entrar o no en la habitación de Leanne. Wei estaba allí, parado frente a la puerta, sosteniendo una canasta de frutas. Dijo que había traído unos bocadillos para Leanne, mientras la mujer lo presionaba para que entrara. Wei, observando por la ventanita de la puerta, comentó que parecía mejor no interrumpir a Leanne, quien estaba concentrado intentando mover una pequeña esfera de energía psíquica. Leanne enfocó todas sus fuerzas mentales y, finalmente, la esfera dio un salto. Wei y la mujer celebraron desde afuera, chocando las manos. Wei comentó que el chico tenía una excelente concentración. En ese momento, abrió la puerta, y Leanne, sudoroso, celebró, lo logré. Wei le preguntó cómo estaba y anunció que había traído algunos bocadillos. También le informó que a partir del día siguiente se uniría a la clase B. Wei dijo sentirse orgulloso de él, ya que Leanne había estado entrenando psicoquinesis todo el tiempo, incluso estando en el ala médica. Leanne explicó que, como su psicoquinesis era inferior a la media, decidió entrenar antes de volver al combate. Wei, mientras pelaba una manzana, elogió su decisión, señalando que, aunque fuera muy bueno en artes marciales, necesitaba cierta cantidad de energía psíquica, ya que las batallas de los Seekers se desarrollaban principalmente en el aire. Necesitas poder recuperar tu arma si la pierdes en combate, comentó Wei. Entonces, Wei tuvo una idea. Pidió permiso a la mujer de la recepción, asegurando que no tardaría más de 1 hora. En el estadio de entrenamiento, Leanne preguntó por qué estaban allí. Wei explicó que, por el ritmo de crecimiento psíquico de Leanne, era extremadamente improbable que desarrollara rasgos especiales, como manipulación de fuego o teletransporte. Por lo tanto, no debía soñar con nada de eso. La respuesta a cómo debería luchar era simple: tendría que entrenar su psicoquinesis hasta el límite, convirtiéndola en su rasgo especial. Wei explicó que las habilidades psíquicas eran como músculos, cuanto más se usan y entrenan, más fuertes se vuelven. Reforzó que Leanne no debía rendirse y continuar entrenando con firmeza, asegurándole que lo lograría. Más tarde, Leanne estaba frente a la clase B. Respiró profundamente antes de entrar, pero terminó chocando la cabeza con un alumno calvo. El hombre lo miró desde arriba, preguntando qué era eso, mientras Leanne, en el suelo, se tocaba la nariz lastimada. El calvo rió, diciendo que todos en la clase ya lo conocían. Se presentó como Dimitri Van Borkisi, líder de la clase B, pero pidió que lo llamaran simplemente Dimitri. Esperaba que pudieran llevarse bien. Dimitri informó que ese era un periodo libre para combates de artes marciales y lo invitó a seguirlo. En el gimnasio, Leanne pensó que las artes marciales eran el entrenamiento que más disfrutaba. Las rutinas de la ARC eran sofocantes, además del estrés y la ansiedad que sentía. Allí, podía liberar todo ese peso de su pecho. De repente, Leanne corrió con un trozo de lanza en la mano, mientras Dimitri, confundido, no entendía nada. Vio cómo Leanne acertaba 1, 2, 3 golpes en la cabeza de algunos estudiantes al otro lado, quienes estaban provocando a su amigo Kuro. Uno de ellos incluso se orinó de miedo. Leanne gritó que no era divertido acosar a alguien por sus debilidades. Reforzó que todos deberían agradecer que no hubiera combates durante el entrenamiento psíquico, porque serían ellos los que estarían en problemas. Dimitri observaba todo con una mirada seria, pensando que eso lo hacía desear aún más enfrentarse a Leanne. Kuro recordó que siempre era molestado por ser el más débil de la clase. En ese momento, Leanne apareció nuevamente para ayudarlo,
derrotando a los otros alumnos como un salvador. Dimitri comentó que esa era la manera de la clase B de lidiar con sus entrenamientos, pero también afirmó que, en una batalla real, los dragones harían todo lo posible para derrotarlos. Dijo que lo que Lean estaba haciendo lo guiaría directamente al fracaso, aunque admitió que ver a 3 personas contra una era indignante. Por ello, desafió a Lean para mostrarles a todos lo que era un entrenamiento de verdad. Durante el combate, Dimitri atacó y Lean bloqueó con su lanza. Cuando Dimitri volvió a apuntar con la espada para lanzar otro golpe, Lean se dio cuenta de que, si bloqueaba una vez más, su lanza podría romperse. Entonces, intentó esquivar y contraatacar al mismo tiempo para desequilibrar la espada de su adversario. Logró dar el golpe, pero Dimitri saltó y le dio un cabezazo a Lean. Lean fue arrojado al suelo y, al levantarse, gritó: ¿En serio me diste un cabezazo en un entrenamiento? Dimitri lo miraba con una expresión siniestra y decía que la espada no era lo único de lo que Lean debía preocuparse, ya que había aprendido sambo desde que nació. Lean, aún en el suelo, reaccionó con sarcasmo, preguntando si pretendía matar dragones con ese sambo. Dimitri respondió con confianza que estrangularía a un dragón si las cosas se volvían más salvajes. Los alumnos que antes provocaban a Lean empezaron a animar a Dimitri, llamándolo el pequeño tigre de Siberia. Irritado, Dimitri reclamó que le quitaran ese apodo ridículo. Sus compañeros rieron, explicando que, con 12 años, era obvio que aún era un cachorrito. Lean observaba la escena y notó que, a pesar de que las palabras parecían ofensivas, no había maldad en ellas. Se estaban divirtiendo como una verdadera unión, con Dimitri en el centro. El único excluido era Kuro. En ese momento, Lean sostuvo su lanza con firmeza, mientras Dimitri le advertía que en una batalla nunca se debía desviar la mirada del oponente. Dimitri atacó con velocidad, pasando detrás de Lean. Saltó para ejecutar lo que sería el golpe final. En el aire, Dimitri cruzó su espada con la lanza de Lean, lo que resultó en un impacto directo. Todos quedaron sorprendidos al ver que las armas de ambos se rompieron. Sin perder tiempo, Dimitri pasó al combate cuerpo a cuerpo. Agarró a Lean, lo lanzó de cabeza al suelo, le golpeó las costillas y lo inmovilizó con una llave de estrangulamiento, advirtiéndole que se rindiera si no quería que su brazo quedara inutilizado. Toda la sala comenzó a corear el nombre de Dimitri. A pesar de eso, Lean, con dificultad, lo desafió, diciendo que intentara hacerlo rendirse si tenía valor. De repente, un sonido de crujido asustó a los espectadores. Dimitri había roto el brazo de Lean. Molesto, dijo que le había advertido que se rindiera y confesó que se sentía como basura por haberlo hecho. Sin embargo, admiraba la fortaleza de Lean, quien no lloró de dolor. Dimitri pidió que alguien lo llevara a la enfermería. En el camino, Lean, incluso herido, golpeó a Dimitri en la cabeza y se quejó de que todos con los que había luchado hasta ahora eran unos cobardes que lloraban por un simple brazo roto. Le ordenó a Dimitri levantarse, diciendo que la pelea aún no había terminado. Sin embargo, Dimitri ya había caído inconsciente con el golpe. Más tarde, Dimitri despertó asustado en la enfermería. A su lado, Lean, con el brazo vendado, estaba manipulando su brazalete. Había un mensaje de video del mayor Khan que decía que era impresionante y que estaba por encima de las expectativas. El mayor también comentó que, gracias a él, sus hermanos estaban progresando muy bien. Lean lloró al ver la foto de sus hermanos y, emocionado, dijo que la próxima vez debería enviar un video en lugar de un mensaje. Pensó que, por primera vez, sus hermanos parecían estar bien. Al girarse, vio a Dimitri despierto y, con una expresión seria, le pidió que le pasara la foto. Dimitri, confundido, preguntó por qué tenía que hacerlo, y Lean respondió que, ya que él le había roto el brazo, ahora le tocaba arreglárselas. Dimitri replicó que su cabeza se había abierto por culpa de Lean, quien le contestó que bajar la guardia no era cómo funcionaban las cosas. Ambos comenzaron a discutir, pero, al final, Dimitri admitió que no guardaba rencor y expresó que le gustaría luchar con él nuevamente. Lean respondió que tal vez había actuado mal con Kuro ese día y que no debería haber luchado, sino simplemente extendido la mano para ayudarlo. Dimitri dijo que entendía el sentimiento, pero advirtió que Kuro podría terminar siendo arrastrado al nivel 2. Lean preguntó por qué, y Dimitri lo llevó a la enfermería para mostrarle la realidad que enfrentarían. Allí vieron a soldados heridos siendo llevados de urgencia a la sala de emergencias. Dimitri explicó que esa era la realidad que todos ellos enfrentarían en el próximo entrenamiento. Lean, perplejo, comentó que los superiores eran mayores, así que quizás tardaran en pasar por eso. Dimitri se puso las manos detrás de la cabeza y explicó que, al alcanzar el nivel 2, comenzarían a usar drogas
drogas de super soldado, lo que los convertiría físicamente en adultos. Añadió que esto ocurría porque necesitarían enfrentarse a dragones en una guerra que tendría lugar dentro de 3 años, y no había tiempo para crecer de forma natural. Leanne puso una expresión seria y dijo que eso no era tan malo, ya que siempre había querido ser adulto. Explicó que, en el pasado, hacía de todo para sobrevivir, robaba comida a ancianos, luchaba contra adultos y, aunque lo golpeaban, siempre se levantaba por sus hermanos. Concluyó diciendo que, para él, lo único que importaba era sobrevivir. Dimitri quedó impresionado por la determinación de Leanne y comentó que era mayor que la de muchos arqueros. Poco después, el sargento Red avisó que comenzarían el entrenamiento aéreo ese día y que partirían a las 16:30. Dimitri, sonriente, miró a Leanne, quien también estaba emocionado por el próximo desafío. Leanne pensó que esa enorme mochila probablemente también estaba llena de raciones, así que tal vez no era un simple entrenamiento. Dimitri observó que algunos burros ya estaban comiendo la comida de las mochilas y comentó que probablemente iban a meterse en problemas durante el resto de la misión. Le dio un codazo a Leanne para que mirara y comenzó a hablar entusiasmado sobre Del Simon, el último genio de Inglaterra. Dimitri confesó que tenía muchas ganas de golpear a ese tipo. Por su parte, Leanne miró hacia un lado y vio a alguien observándolo de forma extraña. Tratando de ignorarlo, desvió la mirada, notando que Kuro seguía triste por todo lo que estaba pasando. El sargento interrumpió sus pensamientos, gritando que sacaran sus traseros del suelo y se pusieran a correr, porque el entrenamiento iba a empezar. Entonces, se apresuraron a subir al helicóptero, ya que la misión estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, Kuro se sumergía en sus pensamientos. Recordaba todas las veces que Leanne lo había salvado, pero esta vez estaba seguro de que no aparecería. Su paracaídas había quedado atrapado en un árbol, dejándolo varado. Un flashback mostraba lo que había sucedido una hora antes. Los helicópteros sobrevolaban una isla. Los niños preguntaban a dónde iban, pero sus brazaletes indicaban que ahora estaban sobre una isla desierta. La misión era comenzar un entrenamiento de supervivencia. El sargento explicó que dentro de las mochilas había suficiente ración para 2 días y que era importante usarla con cuidado, ya que los instructores regresarían en una semana. Todos quedaron conmocionados al escuchar esta información, dándose cuenta de que tendrían que sobrevivir con recursos limitados después de los primeros 2 días. Sin embargo, Dimitri parecía emocionado con el desafío. Después de que todos saltaron, el sargento estaba rescatando a otro que había caído al mar. Revisó en el mapa para asegurarse de que los grupos estuvieran bien distribuidos. Aunque inicialmente se habían dispersado uniformemente, algunas de las niñas y niños ya se habían reunido en un grupo de 7. El sargento comentó que así era como funcionaba el mundo. Las personas se reunían alrededor de un líder fuerte y usaban esa fuerza para controlar a los demás, en lugar de pasar hambre juntas. En ese grupo, la dinámica era clara. Robaban la comida de los demás para alimentarse. El líder, sentado en lo alto de una roca, llamaba a los otros imbéciles y reforzaba que no se habían reunido para compartir nada. Decía que, si seguían robando comida, nadie podría oponerse a ellos. Uno de los subordinados, sudando nervioso, mencionó que Dimitri, Leanne y Del Simon eran amenazas, pero estaban confiados en que podrían vencerlos. Mientras tanto, Leanne finalmente llegó a la isla. Había caído al mar y tuvo que nadar hasta la orilla, perdiendo mucho tiempo. Al observar el lugar, se dio cuenta de que necesitaba urgentemente un refugio. Mientras avanzaba a través de la maleza, reflexionaba que, para niñas y niños que no conocían el hambre, 2 días de ración serían insuficientes. Pronto, la desesperación los llevaría a robarse unos a otros, algo que ya estaba ocurriendo. En otra parte, Del Simon se quejaba de Dimitri, preguntándole por qué seguía insistiendo en acompañarlo. Dimitri, provocador, lo llamaba genio de Inglaterra y sugería que lucharan. Del Simon, irritado, decía que no quería perder tiempo en un duelo. Dimitri replicaba que podrían empezar como amigos, pero, en el fondo, encontraba a Simon irritante. Al atardecer, en el grupo de los ladrones, oyeron un grito proveniente de otra parte del bosque. Riendo, imaginaron que podría ser más comida gratis. La escena cambió a Kuro, todavía atrapado en el árbol con el paracaídas, mientras otros se burlaban de su situación. Le robaron la comida, agradecieron sarcásticamente y se marcharon, diciendo que había tenido suerte de estar atrapado. De lo contrario, además de ser robado, le habrían dado una paliza. Kuro lloró, atrapado en el árbol hasta que cayó la noche, recordando las burlas de Del Simon y otros compañeros. En el clímax de la desesperación, comenzó a gritar por el bosque. Cuando estaba a punto de desmayarse, vio algo acercándose. Su expresión de felicidad duró poco, pues se desmayó antes de entender lo que estaba ocurriendo. Quien apareció fue Leanne, que miró la situación y murmuró, incrédulo, tratando de comprender lo que le había pasado a Kuro. Leanne, experimentado en supervivencia, montó rápidamente un campamento. Su habilidad impresionaba, demostrando que, antes de entrar en la ARC,
había sufrido mucho para aprender a montar algo tan eficiente. Cuando Kuro despertó, fue en busca de Lean, que estaba afilando una lanza. Lean le dijo que fuera a desayunar y explicó que no había podido recuperar su mochila. Por lo tanto, tendría que arreglárselas con lo que tenía. Kuro observó la poca comida y pensó que era insuficiente incluso para una persona. Sintiendo que era una carga, comió llorando, consumido por la vergüenza y el hambre, mientras se consideraba un perdedor patético. Después de comer, Kuro agradeció a Lean, quien respondió que la próxima tarea sería buscar agua en ese lugar. Mientras tanto, el sargento Red observaba todo a través de las cámaras que sobrevolaban la isla, transmitiendo en tiempo real lo que sucedía. En ese momento, el careca se acercó al sargento y le preguntó, ¿no vas a dejar de fumar, chico? El sargento, irritado, respondió pidiéndole que se callara. El careca preguntó si algo había llamado la atención del sargento, y él mostró las imágenes de un chico, Keno, de Noruega, que parecía muy gracioso. Keno se quejaba de que no pasaría ni una semana en esa isla desierta y, por eso, decidió improvisar. Construyó una balsa e intentaba regresar a la Ark. Mientras tanto, Kuro y Lean finalmente encontraron agua. Después de calmar su sed, comenzaron a caminar en busca de un refugio. Lean comentó que necesitaban encontrar más comida si querían sobrevivir toda la semana. Se preguntaba si no habría algo utilizable en esa isla, ya que no había palmeras ni frutas visibles. De repente, Kuro se detuvo y le pidió a Lean que también se detuviera. Al dar un paso más, se dio cuenta de que había una trampa justo frente a ellos. Lean se sorprendió y le preguntó cómo Kuro había sabido de eso. Él explicó que era como si su cabeza burbujeara cuando percibía el peligro. Lean reflexionó que esa debía ser la individualidad de Kuro, una especie de sentido arácnido activado por su psicoquinesis. Era una habilidad rara, capaz de predecir eventos a corto plazo. Siguiendo el sendero, Lean pensaba que ese entrenamiento de supervivencia podría ser una excelente oportunidad para que Kuro demostrara su valor ante los sargentos. Cuando llegaron al refugio, el chico rubio del grupo rival abrió la puerta, pensando que los dos estarían allí, pero se dio cuenta de que las mochilas habían desaparecido. El chico de la bandana preguntó si deberían destruir el lugar, pero el rubio negó. Dedujo que Kuro y Lean probablemente habían salido a buscar agua y sugirió que podrían emboscarlos a su regreso. Al llegar al refugio, Kuro estaba exhausto y comentó que finalmente habían llegado. Sin embargo, Lean le pidió que esperara. Se dio cuenta de que algo no estaba bien. La piedra que había usado como indicador ya no estaba en el suelo y había huellas extrañas en el lugar. Además, parecía que el grupo rival había pasado por allí y planeaba robarles. Decidiendo no arriesgarse, Lean recogió todo y sugirió que se fueran antes de que anocheciera. Caminaron hasta el atardecer, buscando un lugar seguro para pasar la noche. Lean preguntó si Kuro podía ver algo por delante. En ese momento, la individualidad de Kuro se activó y él percibió que una gran bestia se acercaba. Antes de que pudiera advertir a Lean, lo empujó a un lado, y la criatura saltó entre los dos. Era una pantera negra, que ya gruñía ferozmente. El problema era que el arma de Lean había caído lejos, y la bestia avanzaba con su enorme mandíbula. De repente, un ataque de fuego alcanzó a la pantera, asustándola. José, del grupo D, apareció, preguntando si estaban bien. José había sido promovido al grupo C, pero claramente estaba herido. Lean le preguntó si podía caminar, pero José cayó, exhausto, explicando que había caído en una trampa del grupo rival. José relató que, al ser capturado, comió toda su comida de una vez para no dejar nada a los ladrones. Se rió, diciendo, si me van a robar, al menos se van con las manos vacías, ladrones. A pesar de estar debilitado, José estaba feliz de encontrar a Lean allí. Lean, por su parte, dedujo que el grupo rival estaba saqueando toda la isla. Mientras tanto, el líder del grupo rival recordaba su pasado. Recordaba cómo su padre había insistido en que se uniera a la Ark, al descubrir que tenía habilidades psíquicas. Su padre veía eso como una oportunidad dorada, diciendo que, después de la guerra, los psíquicos serían el orgullo de la nación. A pesar de sus resistencias, el líder aceptó su destino y entró a la Academia Ark. Al día siguiente, Dimitri ya estaba entrenando duro, como de costumbre. Del Simon cuestionó su energía. ¿Estás seguro de que puedes permitirte gastar toda esa energía? No tenemos tanta comida. Dimitri respondió, lleno de confianza, que su físico siempre debía estar en forma. Creía que, para ser de la élite, debía ser fuerte físicamente, mientras Simon replicaba que los Seekers deberían confiar en sus habilidades mentales, no en los músculos. En ese momento, Simon mencionó a Lean, y Dimitri se quedó pensativo, admitiendo que lo extrañaba. Aprovechando la ocasión, Simon activó sus habilidades psíquicas y preguntó, ¿has luchado con el
él antes? Dimitri sonrió, aceptando el desafío, mientras Simon mordía el anzuelo, listo para el enfrentamiento. La siguiente escena mostraba la tienda de Leanne, ubicada dentro de una pequeña cueva. Leanne saludaba al grupo y les avisaba que todos permanecerían juntos hasta el final del entrenamiento. Leanne y Kuro saldrían a buscar leña y comida, mientras José, herido, se quedaría vigilando el lugar. José comentaba que, aunque limitado, podría ayudar gracias a su habilidad de combustión, lo que les daba una gran ventaja. Tener fuego significaba que podrían pescar y preparar algo como pescado frito. Kuro, sin embargo, preguntaba si José realmente sabía lo que estaba diciendo, ya que no tenían equipo para pescar. Mientras tanto, Leanne agradecía a Kuro, recordando que, si no fuera por él, habría perdido la vida antes. Leanne, cabizbajo, admitía que siempre creía que podía ayudar, pero se dio cuenta de que no siempre encontraba soluciones. Ahora, sin embargo, estaba convencido. Kuro era un genio psíquico, con habilidades increíbles tanto para defenderse como para salvar a los demás. Declaró que irían juntos hasta el final, lado a lado, porque eran amigos. Kuro, entonces, recordó su infancia en un orfanato en Japón, donde no tenía nombre hasta que lo llamaron Kuro debido a su piel. Allí, era constantemente hostilizado por ser sensible y llorón, hasta que un día despertó sus habilidades psíquicas. Leanne sugirió que usara sus habilidades para pescar los pececitos, pero en realidad pensaba que Kuro podría prever los movimientos de los peces con su habilidad de previsión a corto plazo. Así, Leanne sacaría los peces en el momento justo. Al final, fue la telequinesis de Kuro la que funcionó. Él simplemente levantó los peces con sus habilidades, asegurando la comida para el grupo. En el tercer día del entrenamiento, Leanne y Kuro regresaban con bolsas llenas de peces. Leanne elogiaba a su compañero, diciéndole que era increíble. Cuando se acercaban a la cueva, Leanne le pidió a Kuro que se agachara y esperara mientras él iba a verificar la situación. Al entrar, encontró a José en el suelo, destrozado, en la famosa posición Rania. Mientras tanto, la escena cortaba a la lucha entre Dimitri y del Simon. Dimitri le entregó una espada a Simon y se quejaba de que trajeran armas para un entrenamiento que debería ser aéreo. A pesar de eso, estaba emocionado de poder luchar contra Simon, quien, por su parte, comentaba que Dimitri era el representante de la clase B y que estaba siendo promovido a la clase A. Para Simon, ese era una prueba de capacidad. Esto solo dejaba más emocionado a Dimitri, pues le encantaba una buena pelea. La batalla comenzó. Dimitri atacaba con todo, pero Simon esquivaba y contraatacaba con precisión. Después de una secuencia de ataques, Dimitri parecía estar en apuros, pero logró dar vuelta a la situación, desarmando a Simon con un golpe. Cuando parecía que Dimitri ganaría, Simon activó sus habilidades psíquicas, deteniendo a Dimitri en el aire. Simon afirmó que, si fuera un combate real, él habría ganado, ya que los Seekers deberían usar sus habilidades para luchar, no solo la fuerza bruta. De vuelta en la cueva, Leanne levantaba a José, quien se quejaba, "No estoy muerto para gritar". José explicó que había sido atacado por el mismo grupo que lo había robado antes. La facción tenía 7 miembros y se había llevado toda su comida. José advirtió que probablemente volverían, pero Leanne, con una expresión seria, decidió que no lo dejaría pasar. Prometió que, si tocaban a sus compañeros, no saldrían impunes. El grupo entonces buscó un nuevo refugio para dejar a José a salvo antes de planear una emboscada contra la facción. Esa noche, como se esperaba, los enemigos invadieron la cueva que el grupo había usado anteriormente como refugio. Leanne le preguntó a Kuro si estaba listo, porque juntos podrían derrotarlos a todos. Kuro, al recordar que Leanne era el único que creía en él, cerró los ojos y comenzó a mover piedras con su energía psíquica. Atacaba a los guardias en la entrada, derribándolos fácilmente. Los otros miembros de la facción, asustados, salieron corriendo para enfrentar al enemigo. Sin embargo, fueron sorprendidos por una lluvia de piedras mientras Leanne, armado con una lanza, atacaba con precisión. Desde lejos, el líder de la facción observaba todo, perplejo. Se preguntaba cómo Leanne había logrado derrotar a sus compañeros. Cuando se dio cuenta de que no estaba solo, preguntó quién más estaba allí. Leanne pidió a Kuro que saliera de detrás de los arbustos y anunció que se encargaría del líder personalmente. El líder, irritado, ató su camisa a la cintura, tomó un bate y se lanzó a la pelea. A pesar de su fuerza, Leanne se defendía con habilidad. Después de algunos golpes intercambiados, el líder logró golpear a Leanne, pero fue sorprendido por un ataque en el estómago que puso fin al enfrentamiento. Él preguntaba, dándole una palmada en la espalda, si le dolía tanto, pero decía que era una lástima, porque eso era solo el principio. Se giró y le dijo a Leanne que no se exhibiera de esa manera, antes de darle otro golpe en la cara y otro en las costillas. Luego, la lanza de Leanne fue lanzada al aire y él cayó al suelo. Leanne pensaba que eso no podía
podía estar sucediendo. Se preguntaba cómo su adversario podía ser tan fuerte. Incluso estando en el suelo, Leanne miraba hacia arriba y se preguntaba por qué habían ido tan lejos con José, que ya estaba herido. Abajo, el adversario, frustrado, gritaba: «Deja de mirarme así, no me mires como a un inferior». Mientras tanto, recordaba cuando lo consideraban un genio y un renombrado autor en Alemania. Su padre había usado su fama para crear conexiones políticas y obtener muchos favores. Sin embargo, la codicia del viejo parecía no tener límites y terminó enviando a su hijo a Ark para convertirse en un psíquico. Decidido, el adversario se levantaba nuevamente y declaraba que no había llegado hasta allí para perder como un miserable. Lanzaba tierra al rostro de Leanne y se lanzaba hacia él con puñetazos. En ese mismo momento, lo agarró de la camisa, pero Kuro corría para ayudar. El adversario lo miró con ira y advirtió: «No intentes acercarte». Golpeó a Leanne con una secuencia de puñetazos en el estómago, quien cayó al suelo. Luego, el agresor tomó la lanza de Leanne y declaró que nunca dejaría que alguien como él pasara por encima de él. En ese momento, una piedra golpeó su cabeza. Kuro estaba usando sus habilidades psíquicas para defenderlo, gritando para que dejara en paz a Leanne. Sin embargo, el adversario rápidamente se acercó a Kuro, lo agarró del cuello y lo insultó, llamándolo inútil y diciendo que era un trozo de basura que debía ser desechado. Pero lo que no se dio cuenta fue de la aparición acercándose por detrás. Leanne, furioso, le dio un golpe certero en la cara al enemigo. Leanne preguntaba, irritado, si siquiera se consideraba útil para algo. Afirmaba que el adversario siempre se escondía detrás de los números, mientras que otros como Simon, Dimitri, José y hasta Kuro eran mejores que él. Leanne desafiaba: «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer?». Seguidamente, Leanne se lanzó hacia él con la lanza y la clavó en el suelo junto a la cabeza del adversario. Decía que todos tienen una razón para mejorar y que, si el enemigo quería sobrevivir, debía encontrar la suya. Pero le advirtió: «Si vuelves a tocar a mis amigos, la próxima vez no erraré la punta de la lanza». El adversario cerraba los ojos y, riendo, decía para sí mismo: «Papá, ni siquiera quería ser un psíquico». Después de eso, se descubrió que salió de Ark y volvió a casa por su propia voluntad. En los días siguientes, el grupo se reencontró con José, cazaron más peces y aprovecharon los 3 días restantes de entrenamiento sin más problemas. Cuando los helicópteros llegaron para recogerlos, todos estaban felices de finalmente regresar a casa. Los demás estudiantes agradecieron, diciendo que sin Leanne no habrían podido sobrevivir. José destacó que era Leanne quien merecía los agradecimientos, pues sin él, nada de eso hubiera sido posible. En ese momento, un mensaje en el brazalete de cada uno anunció que el entrenamiento de supervivencia había terminado y los felicitó por su buen trabajo. La voz decía que debían esperar para embarcar en los helicópteros cuando fueran llamados. La escena mostraba al sargento Red explicando que el entrenamiento había sido monitoreado por los instructores. Decía que, por votación unánime, 4 candidatos habían sido elegidos. Con tono serio, afirmó que esto no era solo un simple entrenamiento de supervivencia, sino una prueba para identificar diamantes en bruto que se convertirían en los guardianes de la Tierra en el futuro. Los elegidos fueron Kuro, Simon, Dimitri y Leanne, quienes avanzarían al segundo nivel. Mientras tanto, José invitaba a Leanne a jugar al fútbol. Leanne, sin saber qué era, decía que podría intentarlo. José explicaba que los feriados en Ark eran raros, pero que los chicos estaban aprovechando una cancha llena, porque todos los instructores estaban ocupados en una reunión sobre la evaluación para ascender al segundo nivel. En la reunión, el general de brigada Alexander comentaba sobre los 4 elegidos. La comandante Asa preguntaba cómo eran los candidatos. El general afirmaba que Simon y Dimitri no necesitaban nada para avanzar, pero aún quedaba por discutir los otros 2. Destacaba que Leanne, desde el principio, tenía poderes psíquicos más bajos y, si no fuera por el trato especial del sargento Red, aún estaría en la clase de aún así, fue uno de los elegidos para avanzar. El general preguntaba por qué un chico como Leanne debería continuar. Otro instructor respondía que Leanne había demostrado destreza con las armas, paciencia y determinación excepcionales, cualidades de un soldado perfecto. Además, a pesar de su potencial psíquico limitado, había refinado su telequinesis hasta el punto de crear estrategias únicas, como usar la fuerza centrífuga para potenciar los golpes. Todo esto, sin que nadie tuviera que enseñarle. Sin embargo, la comandante Asa no estaba de acuerdo al hablar de Kuro. Ella creía que su perfil psicológico sensible podría ser peligroso durante la transformación física, que exige estabilidad mental. Si enviamos a este chico allí, probablemente morirá, advertía. El sargento Red afirmaba que la ascensión psíquica de Kuro era la mayor de todas. Estaba en otro nivel, además de poseer
tener la habilidad de previsión a corto plazo, extremadamente importante para las estrategias. Sin embargo, otro instructor señalaba que el problema era la mentalidad de Kuro. Red explicaba que por eso, Lean debía avanzar con él, ya que la mentalidad de Kuro estaba altamente influenciada por Lean, quien actualmente cumplía el papel de un hermano mayor para él. Es decir, todo giraba en torno a Lean nuevamente. El general barbudo preguntaba, con ironía, si todos estaban tan ansiosos por promover a Lean. En ese momento, la escena cambiaba al grupo jugando al fútbol. José pasaba el balón a Lean, quien lo mandaba directo al gol. Luego, el sargento Red aparecía y, al ver que todos estaban reunidos, anunciaba el resultado. Los 4 candidatos estaban aptos para avanzar al segundo nivel. José, emocionado, felicitaba a Lean y bromeaba, preguntando el motivo de su cara seria. Lean agradecía al sargento Red, afirmando que, sin él, nunca habría llegado tan lejos. Sin embargo, el sargento solo respondía de manera seca, sobrevivan. Ahora pasarán por un entrenamiento diferente. Explicaba que usarían algo similar a la fórmula del super soldado para hacerlos más fuertes y enseñarles a usar armas para enfrentar dragones. Comenzó el proceso, y todos fueron colocados en cápsulas, como si los estuvieran ahogando. La doctora responsable del procedimiento reflexionaba que tendrían que aguantar, porque el verdadero desafío recién comenzaba. Con el paso de una semana, no había surgido ningún problema. Sin embargo, la siguiente etapa sería más complicada. La doctora se preguntaba si realmente era necesario que los humanos llegaran tan lejos solo para garantizar su propia supervivencia. Una auxiliar le aconsejaba que descansara un poco. Cuando salió de la sala, se encontró con el sargento Red, quien, a pesar de afirmar que no le interesaban los niños, visitaba la sala 2 todos los días. Él le advirtió que no cometiera errores, lo que la dejó irritada, ya que hasta ese momento todo estaba bajo control. Ese día, comenzó la segunda fase del procedimiento. Comenzaron a insertar un fluido que contenía un núcleo psíquico de dragón, un líquido altamente concentrado con partes diluidas de esas criaturas. El objetivo era forzar a los participantes a resonar con el núcleo, lo que les permitiría usar sus habilidades psíquicas con más naturalidad. De repente, el reloj de la doctora se disparó, indicando un problema. Corrió de vuelta a la sala, donde descubrió que Lean se había despertado en medio del proceso. Estaba visiblemente angustiado, y la doctora trató de apagar la máquina. Sin embargo, el sargento Red la detuvo, insistiendo en que Lean debía avanzar a la siguiente etapa. A pesar del peligro, el proceso continuó. Pasado un tiempo, la doctora revisó la condición de Lean. Para su sorpresa, él estaba bien. Comentó que algo tan extraordinario nunca había sucedido antes, ya que era la primera vez que un psíquico demostraba resistencia a habilidades tan intensas. Al final, Lean no solo sobrevivió, sino que también se desarrolló físicamente. Cuando finalmente fue liberado, Lean le dijo a la doctora que estaba bien y que, al menos, ya no tenía que preocuparse por ser expulsado de la academia. La doctora quedó impresionada con su mentalidad, considerándola increíble. Afuera, Lean se reencontró con Kuro, quien también había cambiado mucho, además de Simon, que seguía siendo antisocial, para diversión de los demás compañeros, quienes atribuían eso a la pubertad. A partir de ahí, el entrenamiento avanzó a la segunda fase. La sede de la segunda fase no parecía diferente a la de la primera, pero allí el entrenamiento se realizaba en escuadrones. Cada escuadrón tenía entre 4 y 10 miembros, y había 12 escuadrones en total. Lean y Kuro fueron asignados al 7º escuadrón. El líder del escuadrón, Katus SSK, se presentó al grupo y explicó que los entrenamientos incluían prácticas con armas de fuego, combates aéreos y batallas de escuadrones. Preguntó si entendían la importancia de las armas de fuego. Lean respondió que las armas aún eran efectivas contra los esbirros de los dragones, que incluían criaturas de baja inteligencia, como ogros, grutes y licántropos. Además, había criaturas de alta inteligencia llamadas Hello, que actuaban como comandantes de nivel medio en los ejércitos de los monstruos. Aunque los Hello podían usar habilidades psíquicas, no poseían energía ilimitada como los dragones. Tan pronto como su energía se agotaba, se volvían vulnerables a las armas físicas. El líder destacó que, por eso, los entrenamientos con armas de fuego eran indispensables. Otro aspecto importante del entrenamiento eran las batallas de escuadrones, que incluían competencias en bosques artificiales y arenas de pequeña escala. El principal evento era el capturar la bandera, un juego que requería estrategias elaboradas para robar la bandera de la base enemiga. Además, el entrenamiento se centraba mucho en la habilidad individual de cada persona, aunque fuera un proceso bastante peligroso. Esto se debía al uso de armas de metal, que podían causar diversas heridas, incluso cuando no estaban equipadas con cuchillas. Por otro lado, el entrenamiento aéreo se realiza con arbitis, pequeños monopatines voladores en los
los que los soldados saltan y comienzan a volar. El estilo del juego es simple, basta con hacer que el oponente caiga. Para eso, siempre se necesita un soporte en la espalda que manipule los arbitis para moverlos de un lado a otro. En raras ocasiones, el soporte también puede usar los arbitis para atacar a los oponentes. Es decir, el tipo está distraído y tú lanzas un arbiti directamente a su cabeza para derribarlo. El líder del escuadrón continuó explicando que, antes de la llegada de Kuro, no tenían un psíquico lo suficientemente bueno para ser el soporte del escuadrón, pero ahora, con la entrada de Kuro, no tendrían que preocuparse más por eso. Esto dejó a Lean un poco desconfiado, porque ya saben cómo es Kuro, temeroso. Mientras tanto, los otros miembros del escuadrón se preguntaban si Kuro realmente sería capaz de manejarlo. La duda era visible, pero Lean intervino, diciendo que, por supuesto, Kuro sería capaz, solo que no es del tipo que maneja bien la presión. En ese momento, uno de los miembros del escuadrón, un chico rubio, se acercó y preguntó por qué Lean hablaba sobre Kuro, ya que no debía estar dando su opinión. Si el escuadrón necesitaba que él cumpliera esa función, simplemente debía hacerlo. Lean, entonces, intervino diciendo que Kuro, a pesar de ser tímido, lo haría bien, aunque no fuera del tipo que maneja la presión. El rubio, irritado, se acercó a Lean y lo miró fijamente, diciéndole que se callara, ya que él era solo un novato. El líder del escuadrón detuvo al rubio y afirmó que Lean tenía razón. Como era el primer día, les pidió que tuvieran más paciencia con los novatos, ya que aún tenían mucho que aprender. El líder luego se dirigió directamente a Lean, con cierta arrogancia, diciendo que, aunque estuvieran en el segundo nivel, todos allí eran superiores y mucho más experimentados, por lo que exigía respeto. El rubio añadió que Lean estaba allí solo porque Kuro estaba con él. Es decir, ambos se formaban como un paquete extra. El líder, luego, afirmó que no esperaba mucho de Lean, ya que era el psíquico con el potencial más bajo clasificado hasta entonces. Cuando terminó, todos en el escuadrón comenzaron a reírse de Lean, incluso el propio líder, con una sonrisa cínica. Pero ya saben cómo es Lean, ¿verdad? No se asusta por nada. Levantó la cabeza y dijo, confiado, claro, está bien, porque nuestro valiente dará lo mejor de sí para la victoria del equipo. El líder, sorprendido por la confianza de Lean, apretó su mano, sin creer que aún estuviera tan confiado, incluso después de ser humillado. En su mente pensaba, ¿hasta cuándo durará este idiota? 2 días después, Lean estaba en su dormitorio, tomando una ducha. En ese mismo momento, Kuro estaba practicando, no solo deteniéndose, sino también caminando y disparando a los blancos. Lean pensaba que lo estaba haciendo muy bien y que Kuro ya no tendría nada de qué quejarse de él. Pero en ese momento, el líder Katus lo miró y le preguntó, ¿qué estás haciendo ahí, Kuro? Estaba en medio del entrenamiento, esquivando las balas, mientras el líder solo se quejaba, diciendo que no tenía paciencia con él. Lean, pensativo, se preguntaba por qué Kuro aún no era lo suficientemente bueno para ser reconocido. Todos sabían que, con sus habilidades, Kuro podía causar muchos problemas. El líder se acercó a Lean y anunció que él quedaría de reserva, ya que en la batalla de escuadrones, el escuadrón tendría que ajustar a sus miembros según sus habilidades. Como Lean tenía habilidades de combate cuerpo a cuerpo, no podría participar en la batalla. Aún así, el líder le dijo que no debía sentirse triste, ya que podría observar la batalla. Lean, entonces, siguió adelante. Miró una foto que Kuro había tomado de él con sus hermanitos y pensó, esto no es un problema, seguro que lo lograré. Más tarde, en el auditorio, se anunció que la siguiente actividad sería la captura de la bandera entre los escuadrones 3 y 9. El líder del escuadrón 7 explicó que, como había nuevos miembros en el escuadrón 3, observarían atentamente para pensar en estrategias. En ese momento, Lean se dio cuenta de que probablemente Del Simon sería el nuevo miembro, y efectivamente, él estaba allí, en medio del juego de captura de la bandera. Esto sorprendió a todos, ya que Del Simon era considerado el genio psíquico de la generación actual. Debido a esto, la estrategia del Escuadrón 3 fue un enfrentamiento directo con el enemigo. Sin embargo, el equipo de Del Simon parecía perder la calma al lanzar una ofensiva directa. A pesar de esto, los miembros del escuadrón de Del Simon creían que la victoria estaba garantizada debido a su genio psíquico, pero el equipo azul, decidido, no quería retroceder y fue hacia ellos. En ese momento, las armas de los miembros del escuadrón azul desaparecieron de sus manos, mientras que Del Simon levantaba la mano hacia arriba y, al bajarla, las armas caían sobre ellos. Los otros miembros del escuadrón de Del Simon pasaron a la ofensiva, asestando espadazos a los miembros del equipo azul, y así, el equipo azul fue aniquilado. Finalmente, lograron capturar la bandera. Fuera de la sala, el líder del Escuadrón 7 comentó que era genial tener un psíquico en una batalla de escuadrones. Luego pensó en una estrategia para usar a Kuro, pero en ese momento, Lean se acercó a él y sugirió una nueva idea.
como el Escuadrón 9 no utilizó ninguna estrategia particular ni intentaron sacar ventaja del terreno, simplemente siguieron una ofensiva individual, confiando en sus capacidades de combate. Fue entonces cuando el líder, con el rostro serio, preguntó, ¿qué vas a hacer? Adelante, dilo. Lean se dio cuenta, en ese momento, de por qué el líder del escuadrón lo odiaba tanto. Nuestro chico es el que siempre está a la vanguardia. Es decir, aunque no quiera, acaba convirtiéndose en el líder. El tipo temía perder su lugar en el equipo. En ese momento, el compañero rubio invitó a Lean a dar un paseo hasta otro cuarto. Mientras caminaban, el rubio dijo que tenía que admitir, Lean es, sin duda, excepcional. Él y el líder lo saben, pero él no encaja en su escuadrón. Lean preguntó por qué no encajaría. El rubio explicó que Lean no tiene miedo de contradecir al líder durante los entrenamientos, y su escuadrón era prácticamente una dictadura, donde el líder tiene control total sobre todo. El rubio también dijo que, aunque algunas decisiones de Lean fueran mejores, debería haber solo un líder en el escuadrón. Si surgiera alguna duda sobre Kato, todo el escuadrón acabaría dividiéndose en el proceso, y mientras Kato fuera el líder, Lean no podría participar en las batallas. Por eso, le aconsejó a Lean que solicitara la transferencia a otro escuadrón tan pronto como pudiera. Al final, pensó, es necesario que un líder de escuadrón tenga la confianza total de todos sus miembros, y la llegada de Lean al escuadrón terminó amenazando la autoridad que Kato tenía. Pensando esto, comenzó a considerar el pedido de transferencia, pero tuvo una nueva idea. En la oficina, Lean estaba presentando los papeles cuando Wei le preguntó si hablaba en serio. Quería saber si Lean realmente quería eso. Lean explicó que todos los instructores del segundo nivel debían discutirlo primero, así que tomaría un tiempo. En su cuarto, Lean pensaba que ahora, como no tenía que preocuparse más por las batallas de escuadrones, podría enfocarse más en entrenar su cuerpo. Mientras esperaba, también podría analizar todos los escuadrones y sus estrategias para luego crear su propio escuadrón. Chicos, estamos evolucionando, pensaba. En ese momento, Kuro entró en el cuarto y preguntó que había hablado Lean con el vice líder del escuadrón. Lean respondió que no fue nada importante y luego le preguntó sobre los preparativos para la batalla aérea de mañana. Kuro dijo que, hasta ahora, solo podía maniobrar 4 arbitis a la vez. Lean se emocionó, porque Kuro era increíble con las habilidades psíquicas y estaba progresando muy rápido. Lean le dijo que estaría animándole en la batalla. En la sala de entrenamiento, el personal discutía, preguntándose si alguien tan bueno como Kuro estaba en el escuadrón. Decían que era Kuro, y todos estaban ansiosos por ver sus habilidades. Lean observaba desde afuera, mientras el líder le decía a Kuro que se preparara bien, porque es ahora o nunca. No olviden dejar un like para que pueda seguir trayendo la próxima parte de esta obra. ¿Qué les pareció esta historia? Personalmente, me encantó. Un abrazo, hasta la próxima obra, chicos.